Hemos recordado las misericordias de nuestro Dios, que son para siempre. Sus muchas bondades y su abundante gracia ha estado con esta iglesia local a lo largo de estos 17 años. No podemos olvidar ninguno de sus beneficios en el obrar soberano, sabio, amoroso de nuestro Dios. Él sabe muy bien lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que continuará haciendo para que esta iglesia bíblica Pacto de Gracia, aquí en Daule, Ecuador, siga dándole la gloria que solamente Él merece. Sí, al Cordero que está sentado en el trono, a Él sea gloria, honra, honor, acción de gracias, ahora y por los siglos. Ayer fuimos estimulados por la palabra a correr la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana. En 1 Corintios 9, 24 al 27, para que nosotros corramos de tal manera que ganemos, que lleguemos a la meta, que obtengamos el premio, que estemos dispuestos a sacrificar lo que haya que sacrificar, a abstenernos, a tener esa disciplina rigurosa para correr y correr bien, terminar bien la carrera, perseverar hasta el final, agradando a nuestro Dios y que seamos librados de ser descalificados. O que el Señor nos ayude y siga preservando a Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, a sus miembros, para poder perseverar con fidelidad hasta que Él venga. Y en esta hora, en la voluntad del Señor, nosotros vamos a recordar lo que somos en Cristo y el ministerio que se nos ha asignado. Y para esto los invito a ir a 2 Corintios capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo en esta carta está defendiendo su ministerio, su apostolado. Él tuvo que enfrentar el aspecto de la tristeza con estos hermanos que él había ganado para Cristo, de que se habían introducido personas para cuestionar la veracidad de su ministerio apostólico. Y una y otra vez lo vemos estar llamando la atención a lo que es ese su ministerio apostólico y a todo lo que había significado servir a nuestro Señor Jesucristo con fidelidad. Y en estos capítulos está reflexionando. En un momento dado, en el capítulo 3, les dice ¿qué carta de recomendación puedo traer si mi carta son ustedes? Yo fui el instrumento de Dios para predicarles el evangelio y que ustedes estén en Cristo. Ustedes son mi carta de recomendación. Él tiene que recordarles que Él entiende muy bien que Él está ministrando de parte de Dios y delante de Dios, y que la suficiencia para Él poder ejercer su ministerio apostólico viene de Dios. Pero ciertamente Él es un siervo de Dios, un ministro para proclamar las realidades del nuevo pacto en Jesucristo. Él reflexiona
sobre lo que ha significado su ministerio y lo que es ya ir finalizando ese aspecto de estar siempre en peligro de muerte por causa del Evangelio. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 16, dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y lleva el punto a que nosotros vivimos por fe y no por vista, a estar ministrando y haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer, viviendo de acuerdo a la vocación que Él nos llamó, y hacerlo dignamente, con la certeza de que esas cosas que no vemos con los ojos de la cara, ciertamente son las cosas eternas. Nos espera una casa en los cielos, y que las dificultades y todas las situaciones que le estaban viviendo y que le estaban sucediendo como apóstol y a todos los colaboradores sirviendo al Señor, en comparación con lo que esperaba y la gloria venidera, apenas era un poco de tiempo pasajero. De manera que él quería continuar viviendo, siendo agradable al Señor, con la certeza y la confianza de que estar ausente aquí significaba estar presente en el Señor, y con el entendimiento de que Dios le llamaría a cuentas. Ciertamente tendría que dar cuentas de cómo su vida había sido y lo bueno y lo malo que había hecho. Dice en el versículo 10 del capítulo 5: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y ahora el apóstol, en el versículo 11, por tanto, está hablando de una parte conclusiva en las cosas que ya viene hablando. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Su llamamiento, como Dios le había llamado desde el principio y le había convertido en una nueva criatura para él, y cómo lo había escogido para que él proclamara el Evangelio, eso lo estimulaba, lo motivaba, lo llenaba para que él continuara persuadiendo a las personas de lo que Dios había hecho en su vida por medio de Jesucristo. Pero hay algo que el apóstol refleja, que lo consume, y es lo que él describe en el versículo 14 de 2 Corintios 5. Pues el amor de Cristo nos apremia, tanto a él como a los colaboradores, esos siervos comisionados por Dios para proclamar el Evangelio. El amor de Cristo los apremia. La palabra es los constriñe. Es como si los apretara para que llegaran a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué? Para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está declarado lo que es nuestra vida como creyentes. Somos de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo. ¿Para quién vive Pablo? Si no vives tú, para Cristo. Es Cristo que vive en mí. Y ahora yo vivo para Él. Ese es mi gozo. Amados, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, para que nosotros vivamos proclamando las virtudes de Cristo, para que otros también puedan conocer de este amor glorioso, salvador,
poderoso, transformador. Y ese es en ese contexto que Pablo le viene y le dice, de modo que, versículo 17, si alguno está unido a Cristo, si has experimentado el amor salvador de Dios en Cristo, y puedes hablar de esa unión íntima, especial, particular con Cristo. Si tienes esa unión, si Cristo vive en ti, si Él es tuyo y tú eres de Él, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Pablo lo había experimentado en su propia vida. Él podía recordar lo que él era antes, cuando perseguía a la iglesia, cuando era un judío celoso, que pensaba que estaba haciéndolo bien para todo lo que él conocía de Dios en ese momento, de cómo se había preparado aún a los pies de Gamaliel y cómo había sido celoso de todo el aspecto de la ley, cómo había sido un cumplidor de todas esas cosas en todo lo que tenía que ver con los aspectos de su entendimiento y su carne, hasta que Cristo lo alcanzó camino a Damasco y lo quebrantó y lo sometió y lo puso a sus pies y le hizo ver claramente quién es el Señor y quién es Rey y tiene dominio sobre todo. Y entonces lo comprendió, fue transformado por el Espíritu de Dios, su entendimiento fue abierto. Y entonces comenzó desde esa vez a proclamar cómo Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías Salvador, de quien había estado escrito todo lo que se había escrito en todo el contexto antiguo testamentario, precisamente tenía cumplimiento pleno en Cristo. Y esto lo hacía, era lo que le daba, era el pensar y meditar en ese amor salvador de Dios en Cristo, en que Cristo había transformado su vida. Esto era lo que lo llevaba a cumplir su ministerio y continuar a pesar de todas las dificultades y todas las adversidades que había tenido en el ministerio y todo el sufrimiento. Esta carta está llena una y otra vez de Pablo decir todo lo que sufría por causa de Cristo. Y yo quiero preguntarte, amado hermano, querida hermana, ¿qué piensas acerca de tu relación con Cristo? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan viva es? ¿Y qué tan eficaz es? Porque el vivir unidos a Cristo y vivir para Él es mucho más que un concepto religioso. Que cumplir con hacer cosas en la iglesia o estar en la lista de membresía de una iglesia. Amados, estamos hablando de vida y de vida nueva. Estamos hablando de haber muerto con Cristo y haber resucitado con Él. Estamos hablando de entender, asimilar y estar convencidos de que nuestro vivir es Jesucristo. Cuando hablamos de nueva vida, nosotros tenemos que pensar en regeneración y nuevo nacimiento. Cuando hablamos de ser una nueva creación, estamos hablando de que el Espíritu de Dios con poder obró en nosotros e hizo una transformación radical en todo nuestro ser. Estamos hablando del obrar milagroso, poderoso
maravilloso, impresionante de tomar a un pecador y transformarlo en una nueva creación, de haberlo tomado de la muerte en sus delitos y pecados y darle vida. De modo que si alguno está unido a Cristo, es la manifestación de que eres una nueva creación. Eres una nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros tenemos un pasado que no es conforme a Dios, sino contrario a Dios. Ahora, amados, cuando este pasado viene en este momento y nos quiere perturbar e inquietar y hasta desesperar, tenemos argumentos poderosos para decirle la sugerencia del corazón nuestro, del pecado que aún mora en nosotros cuando nos sugiere, o cuando somos tentados por el maligno y nos quiere sugerir, o aún recibimos ataques del mundo para sugerirnos de lo que hicimos en el pasado y de lo que éramos. Tenemos ahora una gloriosa respuesta que dar. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. No, ya no tengo que avergonzarme de lo pasado. Ya Cristo lo perdonó completamente. Él tomó nuestros pecados y lo echó en lo profundo del mar. No me acordaré más de sus pecados ni de sus transgresiones. Es la bendición de la sangre del nuevo pacto a favor nuestro. De manera que quiero animarte a saber dar respuesta a todo ese lastre del pasado que al día de hoy quiere todavía hacerte daño. Y estimularte a disfrutar de la nueva vida y libertad que Cristo compró para nosotros a precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Estimularte y animarte a vivir como una nueva criatura, lo que eres en Cristo. No está en ti el poder ni la suficiencia, es en Cristo, pero es en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Él y en la obra redentora que Él realizó por su pueblo, por sus escogidos, y tú y yo somos partícipes de esto por su gracia y su misericordia, a que podamos responder oportunamente y eficazmente a los argumentos que levantan nuestro corazón engañoso y perverso, o cualquier otra persona quisiera levantar. Somos una nueva creación en Cristo y eso es una obra poderosa de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, una transformación de mente, de corazón, de voluntad. Ya no vivimos como antes. Pablo una y otra vez se encargó de decir esto en las epístolas escritas a las iglesias. Ya no vivimos como antes, ahora andamos en amor, ahora andamos en luz, ya no estamos en tinieblas. Y esto porque Cristo de una manera poderosa, por el poder del Espíritu Santo, nos sacó del reino de las tinieblas donde estábamos allí, esclavos, y nos trajo a libertad, al reino del amado Hijo, al reino de la luz, y ahora andamos en luz. Somos una nueva creación en Jesucristo. Ahora vivimos por fe y no por vista. Ahora vivimos con una esperanza ciertísima de la vida eterna. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Ahora sabemos que aunque este cuerpo se desgasta, se enferma y tiene una continua situación de muerte, va a llegar ese momento en que esto va a ser desvestido para ser revestido y poder estar con Cristo, disfrutando de Él por toda la eternidad.
Amado hermano, querida hermana, quiero estimularte a traer estos pensamientos a tu vida en medio del desaliento, del desánimo, de la tristeza. Es interesante ver a Pablo razonar estas cosas y escribir estas cosas después de haber escrito que él había estado derribado, pero no destruido, angustiado, pero no desesperado. Fue parte de su ministerio común. Una y otra vez habla de la aflicción experimentada por haber estado sirviendo al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucedió esto de ser una nueva criatura en Cristo? Bueno, Pablo nos pasa a recordar, versículo 18, y todo esto procede de Dios. Él fue quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto procede de Dios. Dios es el principio y la fuente de toda regeneración, de esa unión que tenemos en Cristo. Es él, Pablo cuando escribió primero a los Corintios en el capítulo 1, versículo 30, recordó que por Dios Cristo vino a ser para nosotros justificación, santificación, redención, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, que toda la gloria le sea dada a él. El que se gloríese en el Señor. Dios mismo lo hizo. Él tomó la iniciativa. Él fue que nos llamó. Él fue que nos buscó hasta encontrarnos. Y es Él quien nos dio una vida nueva uniéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto procede de Él. ¿Podía proceder esto de tener una nueva vida en Cristo de parte de muertos espirituales en sus delitos y pecados? ¿Podía proceder esto de ciegos, con corazones endurecidos, de huesos secos en medio de un valle? Imposible. Pero Dios lo hizo, y todo por amor, y por su gracia abundante, y por su grande misericordia. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? Darle gloria una y otra vez solamente a Él. Oh, qué gran salvación tú nos has dado, Señor. Esta realidad de ser nuevas criaturas en Cristo la debemos exclusivamente a Él. Tú y yo nunca hubiésemos iniciado esta relación a menos que el Padre nos haya atraído a Él. Vinimos a Él porque Él nos trajo. Él nos buscó hasta encontrarnos. Seamos agradecidos y alabemos su nombre continuamente por toda su gracia salvadora. ¿Por qué lo hizo contigo? ¿Por qué lo hizo conmigo? Porque así a Él le plació en su voluntad soberana, sabia, buena, en su amor electivo desde antes de la fundación del mundo. Glorioso. Cuando hablamos de reconciliación, nosotros vamos a un diccionario y leemos, ese es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. Éramos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Enemigos de Dios, nosotros enemigos de Él, y Dios en su santidad, enemigos de nosotros por causa de nuestros pecados. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Pablo está hablando allí de la certeza que tenemos de que el Señor va a continuar
guiándonos y cuidándonos hasta el final de nuestras vidas como cristianos. Pero ciertamente, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, cuando se habla de reconciliación está el aspecto de la enemistad. Capítulo 8, versículo 7 de Romanos, dice el apóstol, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni queríamos en nuestro estado pecaminoso tener relación con Dios, ni podíamos tampoco. Porque todo pensamiento y toda acción carnal es en enemistad contra Dios. La carne nunca se reconcilia con Dios. No ignoremos, como el apóstol enseña en Romanos 7, cuán miserable todavía el pecado que mora en él lo hacía. Pero gracias a Dios por Jesucristo y por esa transformación tan gloriosa. Dios aborrece el pecado y está airado contra toda injusticia. Salmo 5, libro de los Salmos. Tenemos que entender de dónde Dios nos sacó, de qué nos libró, cómo nos reconcilió. Y tenemos que recordar precisamente esto. De esa enemistad contra Dios que teníamos en nuestra condición de pecadores. Versículo 4 del Salmo 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Cada día se indigna contra el impío. Ahora, en medio de este panorama de hostilidad, de enemistad, viene la buena noticia de 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dios obró y trajo reconciliación y nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Oh, el infinito amor de Dios, su amor salvador, que dio a su Hijo y nos dio el creer para que nosotros ahora disfrutemos de nueva vida y no nos perdamos. Oh, el amor de Dios reconciliador, habiendo nosotros ofendido a Él, habiendo roto sus mandamientos, pecando continuamente contra Él, Él toma la iniciativa de la reconciliación. Nosotros somos los ofensores. Debió haber partido de nosotros, pero fue Dios, siendo la parte ofendida, que vino y se acercó a nosotros y obró en nosotros y restauró nuestra relación con Él y completó a plenitud toda la obra de reconciliación, tomando a Jesucristo y poniéndolo en lugar nuestro como el Cordero sustituto, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros fuimos lo que causamos el alejamiento. Nosotros fuimos los que nos separamos de Dios. Nosotros, por causa de nuestros pecados, ya nacimos en enemistad contra Dios, separados de Él. No queremos que tú gobiernes nada en mi vida, Señor. Pero he aquí que Él
en su gran amor y su grande misericordia, en su amor electivo, nos escogió, nos salvó, nos dio vida nueva en Jesucristo y nos concedió su Espíritu morando en nosotros para que ahora vivamos esa vida nueva agradándole a Él. Nos dio su palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, la guía que tenemos para poder vivir en medio de este mundo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Dice el apóstol. Un ministerio de reconciliación para con el mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y eso que Dios estaba haciendo y que hizo en nosotros eficaz, ahora nos da el privilegio de que nosotros seamos los instrumentos de reconciliación. Puedes pensarlo. A pesar de las debilidades tuyas y mías, a pesar de nuestra lucha con nuestros pecados, a pesar aún de nuestras distracciones, he aquí que Dios se agradó en que su reconciliación, proclamándose a los hombres, sea hecha por lo que ya hemos sido reconciliados por Él, con Él, por medio de Cristo. Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora le servimos a Él proclamando sus virtudes de ser criaturas culpables, merecedores de condenación, transformados en instrumentos como embajadores del Señor para que otros vengan, conozcan y se reconcilien con Dios. Dios en su obrar reconciliador para con el mundo manifestó su paciencia. A través del tiempo con todos nuestros pecados y obró en el cumplimiento del tiempo lo glorioso y alcanzar a ese pueblo que había escogido para sí, para que el Señor Jesucristo fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Nos dio el ministerio de la reconciliación en el versículo 18, en la segunda parte. Versículo 19, segunda parte. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, como reconciliados por Dios, de ser instrumentos de reconciliación para otros, compartiéndoles el evangelio de Cristo, diciéndoles las cosas que el Señor ha hecho en nosotros, dando testimonio de ese obrar poderoso de transformación que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Recuerdan aquel endemoniado gadareno que Cristo obró en él? El Señor Jesucristo lo trajo a un juicio cabal y lo transformó. Y él quería irse con el Señor y los discípulos cuando le dijeron que se fuera de las personas de allí de Gadara. Ve, no quédate, ve y cuenta a los tuyos las maravillas que el Señor ha hecho en ti. No tengamos temor de contar las cosas que Dios ha hecho en nosotros. 40 años atrás, un compañero de universidad me predicó el evangelio, me invitó a la iglesia. Dios obró en mi vida, me transformó. Y recuerdo haber llegado a mi casa y le dije, mami, a mi mamá, me convertí. Después yo entendí que fue Dios que me convirtió, pero es la expresión, ¿verdad? Entonces ella dijo, ¿cómo? ¿Tan pronto? Sí, porque es una obra milagrosa de Dios que Él hace. La palabra, el evangelio me fue explicado. El Espíritu de Dios me abrió el entendimiento y hubo un reconocimiento muy claro de mis pecados
y un reconocimiento muy claro del único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, Jesucristo, el Verbo encarnado. Ahora el apóstol nos dice cómo debemos nosotros ser esos instrumentos de reconciliación. Somos embajadores. Embajadores, y recordamos lo que es un embajador, es un representante de otro. Alguien que no debe hablar sus propias palabras, sino las de aquel que lo envió y a quien él representa. Ecuador tiene sus embajadores en muchos países. Ellos los representan a esta nación ante esas otras naciones. De manera que ellos deben decir y expresar lo que se le ha encomendado como embajadores de la nación. Y deben comportarse con la dignidad que demanda su oficio. También nosotros ahora, como reconciliados con Dios por Jesucristo, somos esos embajadores que tenemos que llamar a los hombres a que vengan y se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Ahora, amados, qué privilegio tenemos. Ser un embajador de Cristo para hablar a los perdidos de ese ministerio de reconciliación, de lo que Dios hace buscando a la oveja perdida como el buen pastor, y no desmaya hasta encontrarla y tomarla y ponerla sobre sus hombros gozoso y llevarla a su redil. Éramos sus enemigos y ahora, como reconciliados con Él por medio de Cristo, tenemos la bendición de ser sus embajadores y decir a las personas que vengan y se reconcilien con nuestro Dios, que vengan y conozcan a aquel que no conoció pecado, a aquel que Dios imputó el pecado de los suyos en lugar de nosotros, para que su justicia fuese puesta a cuenta nuestra, de manera que fuimos declarados justos delante del tribunal divino. Dios tomó a su Hijo, el cual no conoció pecado, y lo hizo cargar con los nuestros y ocupar nuestro lugar. Él le hizo pagar la pena de muerte que nuestros pecados merecían, para que ahora nosotros podamos ser libres y tener una relación de intimidad con nuestro Dios y poder disfrutar de vida verdadera, de vida abundante y de vida eterna en Jesucristo. Cristo tomó la maldición de la que nosotros éramos merecedores, según Gálatas 3:13. Él es ese mediador santo que en el cumplimiento perfecto de sus oficios de profeta, sacerdote y rey, tomó las dos partes implicadas en la separación, las unió y las restauró en una armoniosa relación. Esa milagrosa reconciliación en Cristo nos hace responsables de proclamar a otros, a los perdidos, a los que aún no han creído, el mensaje del Evangelio, para que vengan y sean reconciliados con Dios. ¿Estás llevando el mensaje de reconciliación a los perdidos? ¿Estás predicándole a los familiares tuyos, a los relacionados tuyos en el trabajo, en el lugar de estudio? Amados, si meditáramos más en el fin de los que no conocen al Señor, entendiéramos más la urgencia con la que este mensaje debe ser proclamado. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y presenta el querer de Dios cuando dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. El profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11 expresó ese querer de Dios, aún para con el impío.
Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? O el corazón de nuestro Dios es reflejado. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, expresó: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, el tesoro del Evangelio ha sido puesto en nuestras manos. Dios ha escogido vasijas de barro quebradas como nosotros para que llevemos el mensaje de reconciliación al mundo. Como iglesia y como individuos tenemos este tesoro que debemos llevar a otros, proclamarlo con nuestras palabras, conforme a lo que está escrito en la palabra inspirada y con testimonios de vida que puedan decir que ciertamente somos de Cristo y que hemos sido transformados por Él y que vivimos para Él. No estamos hablando de testimonios perfectos, porque ninguno lo somos, pero sí estamos hablando de testimonios sinceros, honestos, reales, de hombres y mujeres que por el Espíritu de Dios que mora en ellos, que mora en nosotros, procuramos tener vidas que agradan a nuestro Señor. ¿Qué tanto estás cumpliendo con el ministerio de la reconciliación que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué tanto estás hablando el Evangelio a los perdidos? Esta es la misión y la comisión que Dios nos ha dado. Esto tiene una aplicación primaria sobre los apóstoles y sus colaboradores, y tiene una aplicación hacia nosotros como iglesia, que somos los que estamos llamados a proclamar las virtudes, a nosotros como pueblo de Dios, un pueblo, como dice el apóstol Pedro, que antes no había recibido misericordia, pero que ahora recibió misericordia y proclama las virtudes del Evangelio. Ese es nuestro gozo, es nuestro privilegio, es lo que debemos estar haciendo tú y yo. Es un motivo de reflexión. ¿Qué tanto te estás gozando en ser una nueva creación en Cristo y lo estás proclamando y cumpliendo con este privilegio santo? ¿Lo estás haciendo? Y lo estás haciendo, ¡qué bueno! Te animo a que continúes y no desmayes. Sigue haciéndolo en dependencia del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, no desviándote ni a derecha ni a izquierda, según la palabra. Manifiesta quién es Cristo y su obra redentora. Y gózate proclamando ese evangelio. Y ora por aquellos a quienes se le proclama, para que el Espíritu de Dios les abra el entendimiento y conozcan la hermosura salvadora de Jesucristo. Y ellos también vengan a disfrutar de vida nueva, abundante y verdadera en Jesucristo. ¿Has cerrado tus labios? ¿Estás desanimado, desalentado? ¿Te estás avergonzando del Señor? ¿No estás hablando de Él? Es buena la oportunidad para venir y ser fortalecido en lo que el Señor ha hecho en tu vida y reconociendo con gratitud la gran salvación que Él te ha dado. Vuelve a abrir tus labios y a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amados hermanos, los impíos no tienen reparo. O sea, ellos no paran de hablar
sus impiedades. Porque ellos están ciegos y endurecidos en su corazón. Tú y yo tenemos múltiples razones para proclamar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Algunos están aquí y aún no conocen lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Aún continúan con sus vidas en enemistad contra Dios. Hoy es oportuno para poder oír de parte de nosotros como iglesia, hombres y mujeres reconciliados con Dios, poder decirles, este es un tiempo propicio. Hoy es día apropiado de salvación. Hoy es un buen día para que puedas regresar a tu casa, habiendo creído a Cristo, habiendo pedido perdón por tus pecados, habiendo traído tu corazón contrito y humillado delante de Dios por causa de tus pecados, y habiendo reconocido que solamente Cristo es ese Salvador glorioso. Es un buen día hoy para que cuando regreses a tu casa, habiendo venido como enemigo de Dios, regrese reconciliado con Dios. Padre, gracias por la palabra de la reconciliación.